Buenas noches con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer el tema de progresiones aritméticas para que los estudiantes puedan reforzar sus aprendizajes. Primero veamos lo que es la definición. Una progresión aritmética es una sucesión de números donde la diferencia de cualquier par de términos sucesivos es constante. Acá está, mira. La progresión aritmética es una sucesión de términos, una sucesión de números. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y así hasta el último término. Último término o también conocido como el término enésimo. ¿Y cómo se va a encontrar la diferencia? La diferencia se va a encontrar restando un par de términos sucesivos. Un término se resta con su antecesor. Y de esa manera tú encuentras la diferencia. Profesor, yo no quiero restar él con él, quiero restar el término 3 con el término 2. Igual restas. Y ahí está la diferencia. Un término con su antecesor. A ver, cuando hablamos de progresiones aritméticas, vamos a tener dos relaciones. El término enésimo y la suma de términos. El término enésimo te permite calcular el último término o la regla de formación, que más adelante se va a ver. Y dices, el último término es igual al primero, más n-1 multiplicado por la diferencia. ¿Ya? Ahí está. La suma de términos, S su n, o sea, la suma de términos, es igual al primero más el último entre 2. Y a este resultado, al final, acuérdate, al final lo multiplicas por la cantidad de términos. A ver, para que tomes apuntes. A sub 1, primer término. A sub n, último término o término enésimo. N, la cantidad de términos. Y la letra D es la diferencia o también conocida como razón. ¿Ya? A ver, dice número 1. Acá tenemos nuestros ejercicios propuestos. Dice, determine el 20º término. Cuando te dice acá el 20º término, está hablando del término del lugar 20. Primer término, segundo, tercero, cuarto, 3 puntos suspensivos y te vas al término del lugar 20. Poco a poco colocamos los datos. Acá también podemos hablar ya de la diferencia. La diferencia se encuentra restando un término con el antecesor. 7 menos 3, 4. Y acá colocamos los elementos que hemos encontrado. El primer término vale 3. La diferencia vale 4. Y te pregunto, ¿cuánto vale n? N va a valer 20. Porque me están pidiendo hasta el 20º término. Si me hubieran preguntado, determine el término del lugar 100, era a sub 100 y n hubiera valido 100. Ahí está. Tiene los datos. Y ahora te preguntas, ¿me está preguntando por la suma o por el término enésimo? Acá no me habla de suma, por lo tanto queda el término enésimo. El término enésimo dice que es de esta manera. ¿Listo? ¿Cuánto vale el último término? Eso es lo que me piden. Pero sí sé que n vale 20. ¿Cuánto vale el primero? Ahí están todos los datos, 3. Te recomiendo que primero selecciones tus datos. ¿Cuánto vale n? 20. La diferencia, ¿cuánto vale? 4. Y así vas a continuar hasta el final. Primero se resuelve el paréntesis. 19 por 4. Y vamos a continuar hasta el final. Tienes que multiplicar 19 por 4. Si tú multiplicas 19 por 4, te va a salir 76. A ver, con este procedimiento que tú has realizado, has encontrado
que el término del lugar 20, el vigésimo término, ¿cuánto vale? 79. De esa manera se va a resolver, ¿ya? A ver, antes de que continuemos, te invito a que sigas mis videos. A diario estoy subiendo videos. Si te gusta, dale un like. Y si quieres continuar con tu aprendizaje en diversas áreas de la matemática, suscríbete. Continuamos con el ejercicio número 2. A ver, dice: hallar el 15º. Hallar el 15º. Ahí está. Término de una progresión que empieza con 6. Si empieza con 6, te está diciendo que el primer término vale 6. Ahí está. Empieza con 6. Su primer término vale 6. Su diferencia es menos 4. Ahí está. Su diferencia es menos 4. Me piden hallar el 15º. Ya, nos están pidiendo calcular el 15º. En otras palabras, no conocemos el término del lugar 15. Y como no estamos hablando de la suma, se supone que estamos hablando del término enésimo. Ahí está tu relación. Reemplazamos los datos. Hallar el 15º. A su 15. ¿Cuánto vale el primero? 6. N, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto valdría N? Si estamos hablando del 15º, tú quieres calcular, quiere decir que hay 15 términos. Le restas la unidad y la diferencia que vale menos 4. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer es rescatar tus datos. Una vez que tienes tus datos, reemplazar. Acá, 15 menos 1, 14 por menos 4. Y nos quedaría resolver esto de ahí. En este caso es una multiplicación de un número positivo con un número negativo, donde que indicas positivo por negativo, negativo. 14 por 4 multiplicamos, ¿y cuánto nos va a dar? Si tú multiplicas 14 por 4, te va a dar 56. Listo, negativo. Entonces concluyes que el término en lugar 15, el 15º, vale esta sustracción, que es menos 50. ¿Ya? De esa manera se resuelven los ejercicios de progresión aritmética. Veamos con el ejercicio número 3, que dice lo siguiente. Vamos a encontrar el término general. ¿Ya? El término general es como la ley de formación en una progresión aritmética. Siempre que te hablen de progresión aritmética o te hablen de la diferencia, sabes que solamente se está hablando de una sustracción. ¿Ya? Pero vamos a encontrar sus datos. El primer término vale 7, la razón vale 7. A ver, buscamos por acá más datos. Encontremos el término general en una progresión aritmética. Listo. Cuando te dice el término general, también aplica la misma relación. El último término es igual al primero más n menos 1 por la diferencia. ¿Ya? En este caso puede ser la diferencia o puede ser la razón. Cualquiera de los dos son iguales. Dices, el término general o el término enésimo también va a ser igual al primero más n menos 1. ¿Cuántos términos hay? Cuando tú hablas de término general, siempre n se queda ahí. Por eso n menos 1. La diferencia, 3. Una vez que tú has hecho ese procedimiento, continúas haciendo una distributiva, mira, con cada uno. 3 por n
3n, 3 por menos 1, menos 3. A sub n. Y ahora vas a hacer lo siguiente. 3n con menos 3 no se puede operar. No se puede resolver. Pero tú puedes resolver 7 con menos 3. Si tú resuelves 7 con menos 3, te da 4. Y adelante se queda siempre el 3n. 3n más 4. A esto de acá se le conoce como la ley de formación o también como el término general. Eso es lo que nos piden. Y voy a colocarlo por acá. Esto de acá es tu término general. Ahí está. El término general. Lo que nos están pidiendo al final. ¿Ya? De esa manera. Vamos por acá a ver. Vamos al ejercicio número 4. Dice. Calculemos cuántos términos tiene una progresión aritmética. Si los dos primeros son 4 y 9. Y el último es 44. A ver. Vamos buscando el primer dato que se puede sacar rápidamente. El último término es igual a 44. ¿Ya? Aquí está, mira. El último término es 44. Pero también te dice que los dos primeros son 4 y 9. Si estos son los dos primeros, ¿cómo puedes encontrar la diferencia? La diferencia se encuentra haciendo la sustracción de un número con el antecesor. Eso tienes que tenerlo presente. Haces la diferencia y te sale 5. ¿Ves? Ya tienes otro dato. Acá nos dice calculemos cuántos términos tiene una progresión aritmética. Otra vez, como no nos habla de la suma, aplica lo mismo. La misma relación y reemplaza los datos. El último término vale 44. El primer término no se conoce. El primer término se puede conocer. Dice si los dos primeros son 4 y 9. Acá nos faltó agregar que el primer término ¿cuánto vale? 4. Porque dice que los dos primeros son 4 y 9. N, ¿cuánto vale n? No conocemos. La diferencia, 5. Ahí está. Recuérdate que en la matemática no solamente vas a encontrar el último término. Gracias a esta relación, tú vas a poder encontrar, según los datos que te den, la diferencia, la cantidad de términos, inclusive el primer término. ¿Ya? Es cuestión de relacionarlos a través de ecuaciones lineales. A ver, en este caso, este 4, pásalo a restar. 40. N menos 1 por 5. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Y así queda. Y ese 1 que resta pasa a sumar. ¿Cuántos términos tiene tu progresión aritmética? Calculemos cuántos términos tiene. Ahí está, ¿ves? Tiene 9 términos. De esa manera se resuelve. Recomendación para ustedes. Cuando tengo un ejercicio, primero lo leo y de ahí voy a extraer los datos. El último término vale 44. La diferencia se puede encontrar con la sustracción de ellos dos. Y el primer término es el 4. Y con esto reemplaza en la relación más conveniente. Pasemos al número 5. A ver, ¿qué dice el número 5? A ver, mira. Encuentra la suma de los números pares. A ver. Encuentra la suma de los números pares del 2 al 80. Primero colocamos cuáles son dichos números pares. 2, 4, 6, 8, hasta el 80. Los números pares, ahí están. 3 puntos suspensivos, porque no sabemos cuántos hay. En este caso dice encuentra la suma de los números pares del 2 al 80. Te pregunto, ¿cuántos términos hay acá? No me dicen, pero se puede conocer.
Si tú solamente tienes 4 números pares consecutivos, ¿sí? Si tienes 4 pares consecutivos, acá el último es 8. Y con este 8 se puede saber cuántos hay. Tú le sacas la mitad, aparece 4. Si hay 80 términos pares consecutivos, ¿cuántos términos pares hay? La mitad. 40 términos. Ahí estamos sacando tus datos. Además de eso, conoces al primer término. ¿Y puedes conocer la diferencia? ¿Cuánto vale la diferencia? La diferencia vale la sustracción. 2, 2. Ahí está. Entonces comenzamos a aplicar. Pero en este caso ya te está hablando de suma. Y si te habla de suma, aplicas esta relación. Ahí está, la relación de la suma. Y vamos a decir, S sub n de 40 términos va a ser igual ¿a quién? Al primero, que es 2, más el último entre 2. ¿Por cuántos términos? 40. Ahí está, y tendríamos que resolver eso de ahí. Hacemos acá primero el paréntesis, ¿se acuerda? Que sale 82 entre 2, 41. En total, ¿cuánto va a sumar los números pares? Según la indicación de arriba, va a sumar 1640. ¿Ya? De esa manera se va a resolver. A ver, hasta acá hemos aplicado la suma, se conoce el primero y el último. Y se puede resolver ahí, ¿no? Ahora vamos con el número 6. A ver, por favor, acá la 6, producción. La 6, ¿qué dice? Calcule la suma de los 30 primeros términos. Ahí está. Calcule la suma de los 30 primeros términos de una progresión aritmética, cuyo primer término es 40. Vamos colocando eso. El primer término es 40. ¿Cuántos términos hay? Dice 30. O sea que n vale 30. ¿Ya? Además la razón vale 2. ¿Qué más datos hay? No hay otro dato. Listo, ahí está. Esos son los datos que nosotros conocemos en ese ejercicio. Y me está pidiendo la suma. En la suma recuerda que te pide el primero más el último. ¿Conoces el último? No conoces el último. Y si tú no conoces el último, aplicas esto, el término enésimo. Ahí está, mira. Vamos a encontrar al último, mira. El último. ¿Cuántos términos hay? 30. O sea que el último es A sub 30. El primero vale 40. N es la cantidad de términos. La diferencia vale 2. Ahí está. Resolvemos acá. 29 por 2. Recuerda que este ejercicio se parece al reto también que hemos observado en TV Perú. Es parte del ejercicio. ¿Y acá cuánto te va a salir? 98. Quiere decir que el término del lugar 30, ¿cuánto va a valer? 98. ¿Ya? Hasta acá. Y siempre hay que leer bien la pregunta. Regresamos a la pregunta, mira. Dice calcule la suma, no me dice calcule el último, sino que este es parte del ejercicio. Me dice calcule la suma, entonces vamos por acá. Me está diciendo que calcule la suma. De hecho que tiene que estar esto, la suma de n términos al primero más el último entre 2. Y al final por la cantidad. ¿Cuánto vale el primer término? 40. ¿Cuánto vale el último término? 98.
y lo divides entre 2. Y al final tienes que multiplicar por la cantidad de términos que es 30. Ahí está. Hacemos acá la adición. ¿Cuánto nos va a salir eso? 138 entre 2 por 30. Por lo tanto, hacemos la división de 138 entre 2 y nos va a salir de esta manera. 69 por 30. ¿Cuánto va a valer la suma acá de 30 términos? Acá era para colocarle 30 términos. Hacemos ahí la multiplicación. 69 por 30. Y de esa manera, ustedes van a encontrar que la suma de los 30 primeros términos de una progresión aritmética, ¿cuánto vale? 2070. A ver, no me quiero retirar sin antes felicitar a todas las mamitas del Colegio Siberuni, a todas las mamitas del Colegio Héroes del Cenepa por su día. Feliz día, mamita, que la pases muy bonito en compañía de toda tu familia. Hasta luego, cuídense bastante.